¿Me avisas si ya se está transmitiendo, por favor? No, está el contador. Un minuto. Ah, o sea que yo empiezo a transmitir, pero no se transmite. Mira, me apareció el contador. Ah, buenísimo, déjame eso ahí. Aquí dice que hay un retraso de 5 segundos. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Marcelo Granada y les estoy hablando desde Investopi. Hoy vamos a hacer el Hangout Express por primera vez desde Facebook, así que si ustedes ven algún problema en la transmisión, nos disculpan de antemano porque pues es nuestra primera vez que estamos transmitiendo por aquí. Antes de iniciar con el Hangout, quiero hacerles la invitación de mañana, jueves 2 de febrero, para que participen en el webinar acerca de Bitcoins. Vamos a estar con la gente de SurBTC y vamos a responder todas las preguntas que tengan en vivo acerca de Bitcoins, de su regulación, de cómo adquirirlos, de cómo venderlos, de cómo usarlos, etcétera. Entonces, ya Lisette en la descripción de este mismo Hangout Express, aquí en Facebook, les va a dejar el link de conexión para el webinar de mañana a las 8 de la noche. No siendo más, arrancamos entonces con este Hangout y hoy vamos a hablar específicamente de algo que se llama el efecto sentimental o el comportamiento de rebaño a la hora de hablar de mercados financieros. Cuando nosotros estamos analizando mercados financieros, muy posiblemente estamos leyendo unas gráficas, mirando unas gráficas, viendo cómo se comportan esas gráficas y además estamos analizando cuáles son las noticias o cuáles son los efectos que suceden, los efectos de las noticias en el mundo y cómo afectan esas gráficas. A la final, las dos cosas hacen una confluencia a algo que se llama el comportamiento de rebaño. Y les voy a dar un pequeño ejemplo un poco exagerado para que me entiendan de qué se trata. Imaginémonos, por ejemplo, que el presidente Trump dice hoy que la empresa farmacéutica X es la única empresa farmacéutica que cumple con su política de empleos para personas inmigrantes. ¿De acuerdo? Eso, esa noticia o ese informe que da el presidente Trump no necesariamente va a hacer que esa empresa farmacéutica o esa compañía farmacéutica venda más ni tenga más utilidades. Pero sucede que ejerce una presión sentimental sobre todos los operadores de mercado y sencillamente la gente empieza a comprar, ¿cierto? En este caso a comprar y hacer subir el precio de una u otra forma sintética sin que haya nada de fondo, ¿de acuerdo? Al final puede ser que esa subida se mantenga y dure mucho tiempo subiendo o sencillamente se mantenga esa subida y el precio de la acción quede más alto, ¿de acuerdo? Pero directamente fue efecto de de una noticia o de un comportamiento sentimental del mercado. Eso es una cosa que es bien difícil de medir, eso es algo que es muy visual y muy de sentido común, muy de sentimiento. Y es allá cuando nosotros, traders de mercado, tenemos que adquirir las habilidades necesarias
para tratar de entender y para saber leer cuáles cosas van a hacer subir el mercado o bajar el mercado, o si ya ocurrieron, si son unos efectos sintéticos que van a durar muy poco, o si es un efecto duradero y pues sencillamente va a durar más tiempo, ¿de acuerdo? Ahora, por una parte es algo que sentimos, por eso se llama efecto sentimental, obviamente, eh, pero es algo que de alguna u otra forma nosotros tenemos que aprender a medir. Y hay ciertas técnicas con las cuales se puede medir ese efecto sentimental y yo les voy a presentar en este momento tres. La primera que les quiero presentar es el análisis de las opciones. Cuando nosotros estamos analizando una acción X o Y, nosotros podemos ir a ver las opciones que están negociando sobre esta acción. Y nosotros podemos ver cómo están de caras tanto las opciones put como las opciones call sobre un cierto precio de mercado. ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica que los expertos sencillamente están haciendo más presión hacia arriba o más presión hacia abajo sin ni siquiera que el precio cambie, sin ni siquiera hacer en ese momento que el precio cambie. Pero nosotros sí podemos ver más o menos como la presión que hay sobre el precio con las opciones, ya sean call o put. Si hay más valor en las opciones call, quiere decir que hay más presión hacia arriba. Y si hay más presión en las opciones put, quiere decir que hay más presión hacia abajo. Ese es un primer acercamiento a hacer esa cuantificación del efecto de rebaño, que es muy muy importante, y cada vez que ustedes hagan una operación deberían consultar las opciones. Es algo que se consulta en Yahoo Finance, es muy muy rápido y les va a dar una idea si el precio es sintético o si el precio verdaderamente tiene fuerza en ese punto, ¿de acuerdo? El segundo método es el volumen. Nosotros sabemos que ver la profundidad del precio en una operación, por ejemplo, de acciones, es un dato que cuesta plata. O sea, nosotros tenemos que pagar para poder ver los datos de profundidad de mercado, ¿de acuerdo? Pero con el volumen podemos hacer un acercamiento bastante importante acerca de si una acción va a subir o se va a mantener en un precio, o va a bajar o se va a mantener en un precio abajo. Con el volumen funciona de la siguiente manera. Si nosotros vemos una gran alza o una alza inusual o una baja inusual, pero no vemos gran volumen de mercado en esa alza o en esa baja, podemos darnos cuenta que fue una transacción que ocurrió por algún evento, pero que no movió al rebaño, no movió a todo el mundo a hacer esa alza de precio o esa compra o esa venta, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una alza sin volumen o si hay una baja sin volumen, no le creamos mucho a esa subida o esa bajada, porque muy posiblemente se va a devolver. Y esa es una segunda cosa que toca hacer cada vez que nosotros veamos una alza significativa o una baja significativa. Y lo tercero, y que para mí es lo favorito para cuantificar esto del comportamiento de rebaño o sentimiento del mercado, es analizar el VIX. Evidentemente el VIX solamente sirve con las acciones, o sirve mucho mejor con las acciones. El VIX es sencillamente un indicador de riesgo. Sucede que el VIX sale de las opciones put que se negocian sobre el S&P 500. ¿Quiénes hacen estas negociaciones? Las grandes compañías que tienen muchas posiciones en un mismo activo, que no pueden de un momento a otro vender todas sus acciones porque sencillamente no encuentran compradores. Estoy hablando de millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen para protegerse sencillamente es comprar opciones put. Cuando las compañías compran muchas opciones put, el VIX sube, porque el VIX mide eso. Cuando el VIX sube, quiere decir que hay riesgo, que las compañías de trading grandes, los fondos grandes de inversión, sienten miedo, y eso va acompañado a que el comportamiento del mercado en pocos minutos va a ir bajando, ¿de acuerdo? Y por el contrario, cuando el VIX baja, quiere decir que están muy tranquilos los grandes fondos, las grandes compañías de trading, y lo que hace el mercado es subir. A mí me gusta mucho el VIX, de hecho el VIX también se puede operar, pero no es tema en este momento. El VIX sencillamente lo vamos a utilizar para ese tema como herramienta de análisis. Con eso, digamos que completamos estos 3 puntos de cómo cuantificar ese análisis sentimental o comportamiento de rebaño. Espero les haya gustado, y recuerden, mañana webinar 8 de la noche, 2 de febrero, sobre bitcoins. Que estén muy bien. Chao, chao.